Muy buenos días, les damos la bienvenida a nuestro tiempo devocional, tu palabra para encontrar el camino, un espacio para poder acercarnos al Señor a través del escrito está y en la lectura de la Biblia en un año. Sean todos ustedes bienvenidos a este espacio. Hoy les invitamos a leer Primera de Reyes capítulo 17 y 18 y Lucas capítulo 23 del 27 al 38. Acercándonos entonces a el modelo de fe de un hombre que nos desafía muchísimo en este tiempo, aunque hace parte de esos profetas que se levantaron en el pasado, sigue vigente porque la presencia de Dios y el efecto de la unción y el Espíritu Santo en un corazón se mantiene intacto a pesar del tiempo, a pesar de las distancias. El Señor es el mismo ayer, hoy y siempre. Por eso, en Primera de Reyes, capítulo 18 del 1 al 15, eh, podemos ver cómo Elías viene a mostrarnos la manera excepcional de tener una relación cercana con el Eterno. Dice entonces el versículo 1 que después de muchos días, la palabra del Señor vino a Elías en el tercer año, diciéndole, ve, muéstrate acá y enviaré lluvia sobre la superficie de la tierra. Y Elías fue a mostrarse a Acab, y el hambre era intensa en Samaria, y Acab llamó a Abdías, que era mayordomo de la casa, y Abdías temía en gran manera al Señor. Pues cuando Jezabel destruyó a los profetas del Señor, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en una cueva y los sustentó con pan y agua. Entonces Acab dijo a Abdías, ve por la tierra a todas las fuentes de aguas y a todos los valles, quizás hallaremos hierba y conservaremos con vida los caballos y los mulos, y no tendremos que matar parte del ganado. Y dividieron la tierra y em, la recorrieron. Acab se fue solo por un camino y Abdías se fue solo por el otro. En ese recorrido sigue contando la historia que llega Elías al encuentro de Abdías. Por supuesto, Abdías lo reconoció, sabía quién era Elías y pues tiene una conversación muy interesante que básicamente ya nos muestra la intención que tiene Elías al encontrarse con Abdías. ¿Qué es lo que ocurre? Básicamente en esta narración del encuentro entre Abdías y el profeta, pues es muy, muy interesante. Por varios años, el rey Acab había buscado al profeta Elías para acusarlo personalmente del estado crítico de Israel. Es decir, el rey Acab estaba en su corazón engañado, por supuesto, y pensaba que lo que le estaba pasando a Israel por causa de una sequía era culpa de Elías, ¿sí? Esta sequía fue predicha por el profeta, ¿sí? Pero vemos ya aquí en el capítulo 18 que en ese primer encuentro entre el empleado, ¿sí? El empleado de Acab, Abdías, y el profeta de Dios, aunque hay muchos detalles, más allá de ese encuentro, sí es importante resaltar lo que dice el versículo 15. Y le dijo Elías, vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré a él. ¿Qué es lo que nos debe llamar la atención en este relato cuando Elías busca encontrarse con el rey Acab, pero primero, por supuesto, hace contacto con su empleado? Y es que la expresión de Elías es que está en la presencia de Dios, en cuya presencia estoy, ¿sí? En el caso de Elías, esto es más que una declaración, esto es más que un dicho repetitivo, como hoy,
que se usa mucho el Dios te bendiga y, y lo usamos como si fuese pues una expresión más y no entendemos la connotación que tiene esto. Yo creería que a veces deberíamos decir que Dios tenga misericordia, porque la bendición viene por causa de la obediencia y del temor a Dios. Y muchos de nosotros no hemos experimentado la bendición de Dios porque no hemos estado sujetos a su palabra, a su instrucción. Es más, ignoramos sus mandamientos y ahora lo vamos a ver, porque eso tiene precisamente el, el empleado de este rey que era muy perverso, por supuesto. Los que siguen la lectura eh, del devocional muy juiciosamente podrán entender quién era este rey. Pero es impresionante ver cómo Elías sí moraba en la presencia de Dios todo el tiempo, a pesar de un momento tan crítico en su país, a pesar de esa autoridad tan oscura que se había levantado con una plataforma espiritual de idolatría, un pagan, lo que era hacer no solamente la idolatría, paganismo, sino que había mucha maldad al punto que el asesinato de los fieles y de los piadosos que amaban a Dios era evidente. ¿Sí? Cuando hablamos de la presencia de Dios, no nos referimos solamente a una bonita reunión de adoración, a un devocional que tocó nuestro corazón, ¿sí? Quizás en las experiencias que la iglesia de Dios puede tener a causa de los dones, entonces quizás el hablar en nuevas lenguas o bueno, no sé, un momento puntual, ¿sí? La idea, por supuesto, esto no está mal, es muy bueno poder experimentar la presencia de Dios en esos momentos, en esos espacios, que si nos congregamos experimentemos la presencia de Dios. Pero estar en la presencia de Dios, incluso cuando dice la Biblia que cuando hay más de 2 o 3 reunidos en su nombre, y estoy yo en medio de ellos. Todo esto es cierto, o sea, no se anula de ninguna manera que, que yo experimente la presencia de Dios en una enseñanza y que yo pueda tener la confianza que, wow, el Señor me está hablando a través de esta palabra. Pero en el caso de Elías, él vivía constantemente consciente de que moraba con Dios. Elías no necesitaba solo de un momento puntual en la mañana. Elías, de alguna manera, no estaba hablando de la presencia de Dios por causa del momento de la oración. Él experimentaba la presencia de Dios todo el tiempo. Y esa era la convicción y esa es la certeza que tenía Elías. Y no sé hasta dónde nosotros podemos tener esa convicción. Cuando vemos también en este encuentro eh, de Elías y con Díaz y le habla, ¿sí? Acerca de, bueno, de todo lo que ha ocurrido, de dónde estaba. Podemos ir también a Romanos capítulo 5, versículo del 3 al 6 que dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia carácter, y el carácter probado trae esperanza. Y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Porque, porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Durante los últimos años, Israel estaba viviendo la sequía que por supuesto traía una crisis social muy grande. El mismo rey acá estaba con su empleado Abdías mirando cómo eh, hacían para que sus animales no murieran, ¿sí? Tristemente, se le daba más valor, por supuesto era su capital, su medio de transporte, en el caso del rey, a sus animales que a los profetas del Señor que había asesinado. Una sequía trae un problema económico, espiritual, bueno, en fin, pero la razón de la sequía se debía era a esa condición del pueblo,
de idolatría que había sido generado desde su propio rey. Bueno, desde su propio rey, pero antes de Acab también, había en Israel esa inclinación a estar dudando de, del Señor. Más o menos 585 años, la nación de Israel había sido muy terca, muy obstinada, muy voluble. Había vacilado como, como vacila las olas que son empujadas por el viento en cuanto a su fidelidad al Señor. El Salmo 92 dice, bueno es alabarte, Señor, y alabar por la mañana tu misericordia. Luego yo me levanto y ¿qué digo, Señor, por tu misericordia? Ni siquiera por mi obediencia yo puedo decir que esto es bendición. Tengo que decir que es por tu misericordia. Por tu misericordia tengo un techo donde vivir, una cama donde dormir, un pan que me sustenta. Eso es tu misericordia. Puedo abrir mis ojos y puedo reconocer tu misericordia, tu bondad y tu misericordia. Y dice el mismo Salmo 92, alabar por la mañana tu misericordia y por la noche tu fidelidad. Señor, durante el día yo me pude haber olvidado de ti, pero tú no te olvidas de mí. Y la fidelidad de Israel no era lo que precisamente eh, se destacaba en este pueblo. Una y otra vez ellos se olvidaban del pacto de servir al Señor y no a los dioses. Habían dioses falsos eh, en medio de los pueblos vecinos donde estaba el pueblo de Israel. Y a través de los años, los hijos de Israel continuaron siendo de doble ánimo, de dobles emociones, de lealtades divididas, una y otra vez. Yo diría que muy parecido a nuestros corazones a veces, porque criticamos el pueblo de Israel y en ese momento, por supuesto, le señalamos, sobre todo cuando uno se acerca a la escritura y ve que el Señor envía jueces, profetas, sacerdotes, generales para liberarlos de la destrucción. Pero ellos continuaban siempre en sus mal caminos, siempre. El porcentaje de fidelidad a Dios es muy pequeño. Sigue siendo el mismo, de hecho, hoy en día. Por mucho tiempo Dios tuvo paciencia, la sigue teniendo. Pero puntualmente con el caso de Israel para el tiempo de Elías, el Señor fue generoso, fue misericordioso. En la mañana el pueblo de Israel veía la misericordia y en la noche su fiel. ¿Sí? Yo no me imagino si Israel quizás hubiese sido juzgado conforme a sus hechos, así como tampoco me imagino si yo hubiese sido juzgada delante de Dios conforme a mis hechos, sino que por causa de Jesucristo, por su obra en la cruz, yo puedo hoy disfrutar de su misericordia, porque ninguno es perfecto. Nos hemos equivocado, hemos cometido muchos errores, pero reincidir tantas veces con el mal, ¿sí? Llegó como el tope. Y de parte del Señor vino ese tiempo tan radical de sequía. Y no era culpa de Elías. Por eso la declaración de, del profeta Elías de que no iba a llover en la tierra de Israel durante 3 años, ¿sí? Eh, no fue lo que directamente causó la calamidad del sufrimiento del pueblo. El mismo pueblo se buscó esta condición de esterilidad, de, de sequía. Entonces, primero consideremos que si hay situaciones y si hay pruebas que nos llevan a mirar al Señor. De alguna manera el pueblo de Israel tuvo que mirar al Señor. Es fácil, les decía, mirar al pueblo de Israel y juzgar su falta de fe. Y cuántas veces nosotros hemos caído o estamos justamente en este momento cayendo en esto, dejándonos llevar por lo que hoy el mundo piensa acerca de Israel. ¿Cuántas veces nosotros también hemos flaqueado en nuestra fidelidad, somos tercos, desobedientes al llamado de Dios? ¿Cuántas veces Dios también permite soberanamente en medio de nuestras vidas sequías y nos llama la atención? Y nosotros seguimos pidiendo por lo mismo, pidiendo que venga la lluvia, pero no sé hasta dónde la ausencia de lluvia ya no debería ser para nosotros un motivo de oración en nuestra vida, sino, Señor, yo necesito mejorar mi relación contigo.
yo necesito experimentar tu presencia. Esa es la verdadera sequía. El problema no era de Elías, el problema era del pueblo, el problema era un gobernante que no tenía a Dios, el problema era la esposa de ese gobernante que hablaba al corazón de Acab para que no reconociera al único Dios verdadero. Ese era el problema. No sé si usted está viviendo sequía, quizás sequía en su familia, quizás sequía en su familia, en sus finanzas, sequía en sus relaciones. La sequía representa, pues imagínese esterilidad, es decir, escasez. ¿Cómo sabe que usted está en sequía? Pues esa sequía se evidencia de muchas maneras, pero espiritualmente la sequía se evidencia en confusión, se evidencia en mucho cansancio. Usted quiere descansar y no puede, está saturado de trabajo y ni siquiera las mejores vacaciones le libran de esa debilidad, de ese cansancio, de ese agotamiento. Experimenta que es muy vulnerable, que está amenazado, no experimenta seguridad, no experimenta motivación para buscar a Dios, no se esfuerza. No, el que experimenta sequía no es que diga todo el domingo, los domingos o los sábados que se congrega, ay, me quiero congregar, qué chévere, no, al contrario, le cuesta ir a la Biblia, le molesta, no lucha contra eso. Es lo que vive, la sequía espiritual le genera un desgano, una debilidad. Ay, no encuentra sustento, no encuentra palabra, le cuesta. Vive Jehová en cuya presencia estoy. Es eso que realmente necesitamos buscar. Yo no sé, por lo menos hoy, yo le invito a que cambie su oración y que no siga pidiendo el pan que le sustenta su alma, su cuerpo, sino que pida el pan de vida que le sustenta su espíritu. Señor, de pronto en medio de esta dificultad económica, o en medio de esta dificultad familiar, o en medio de esta dificultad social, yo no sé cómo experimenta usted su dificultad o su sequía en este día. No, todos vivimos nuestro desierto, pero Elías también estaba en esa sequía. Y en el capítulo 17, ¿qué vemos? El Señor cómo le sustentó, el Señor cómo le alimentó. Hasta aquellos 100 profetas que el mismo día sustentó con pan y agua. O sea, el Señor cuando se trata de sequías físicas, si está con nosotros, pues claro que Él va a estar presente. La presencia de Dios. Busca la presencia de Dios. ¿Qué dice Éxodo 15:13? Que la presencia de Dios nos da guía, nos da dirección. Condujiste en tu misericordia este pueblo que redimiste, lo llevaste con tu poder a tu santa morada. La presencia de Dios, cuando yo tengo una relación con mi Señor, 24/7, todo el tiempo. Ahora termina este tiempo devocional, usted tiene que hacer varias cosas, pero en esa cotidianidad usted tiene presente al Señor, Él está conmigo, ¿sí? Es como un reality que creo que viven en una casa y ponen cámaras por todos lados. Entienda que en el cielo hay una pantalla gigante donde lo están viendo. O sea, que eso que usted cree que nadie lo ve, que nadie lo oye, sí está siendo transmitido en una dimensión espiritual. Y qué lindo cuando lo que se transmite aquí en la tierra es su alabanza y entonces usted está viviendo conforme a la oración que el Señor Jesucristo le enseñó a sus discípulos, porque venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Y yo estoy haciendo la voluntad aquí en la tierra de parte del Señor. Y esa presencia viene a morar en mi vida, en la cotidianidad, en lo que hago, en lo que digo, tengo presente al Señor todo el tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Éxodo 15:13 me lleva a entender que Él me va a conducir, Él me va, en su misericordia, me va a guiar en medio de la confusión, ¿sí? ¿Qué más trae la presencia de Dios? Lo confirma Isaías 42:16. Y guiaré a los ciegos por camino que no sabían. Es que lo normal es que usted en muchas ocasiones no sepa qué hacer. Eso es lo normal. Lo raro es que usted no sepa a quién ir para que le muestre el camino. Eso sí está muy raro.
Les haré andar por sendas que no sabían, que no habían conocido. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. Estas cosas les haré y no los desampararé. Eso trae la presencia de Dios. Y por eso es que Elías sabía que Dios estaba con él, porque siempre el Señor le había dirigido: vaya al arroyo, vaya donde la viuda. Y no es a la forma como Elías lo creía. A mí unos cuervos me van a sustentar, a mí una pobre viuda que se va a morir ya porque no tiene que comer, me va a sustentar. No, es que yo soy el que estoy contigo, yo voy contigo. Entonces creo que a veces nos enfocamos más en que se acabe la sequía en mi vida física o emocional, sin entender que la verdadera sequía radica en el corazón, que no permanece en la presencia del Señor. Y ese es nuestro reto. Confundido, entonces está viviendo sequía espiritual, pero siempre hay de parte de Dios una respuesta. Clama a mí, yo te responderé, yo te enseñaré cosas secretas y ocultas que tú no conoces. ¿Cómo más sabía Elías que el Señor estaba con él? Éxodo 33:14 dice: y él dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y me parece muy tremendo, porque cuando yo eh, experimento la presencia de Dios, a pesar de, de las muchas cosas, yo puedo experimentar un alivio, yo puedo experimentar o una fortaleza extraordinaria, ¿sí? También la puedo experimentar. Hay un pasaje que mi papá y mi mamá me regalaron cuando salí de la casa hace muchos años, y hay una promesa que siempre la tengo muy presente. Isaías 40:29 dice: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. En la presencia de Dios, yo sí encuentro una motivación para seguir luchando. Yo sí experimento las fuerzas del Señor. Y la motivación, Josué 1:9, ¿qué dice? Dice: mira, yo te mando que te esfuerces, yo te mando que seas valiente, no temas, no temas, no desmayes. Por eso cuando yo estoy sin fuerza, entonces tengo la certeza de que si el Señor está conmigo, empieza su fuerza obrando en mi vida. Y dice en Josué 1:9: porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Y esa es la certeza de Elías. O sea, cuando Elías le declara a Abdías que vive Jehová en cuya presencia estoy, ¿sí? Va más allá de una confianza que le quiera dar respecto a su palabra, sino a una vivencia que se lo transmite a través de esa declaración, pero es la cotidianidad. La presencia de Dios trae seguridad, trae confianza. El Salmo 23:4 dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¿Qué experimentaba Elías? El Señor estaba con él, y que su vara y que su callado le infundían aliento. Y es que a veces sí estamos cansados, y no solo del cuerpo. El cuerpo está reflejando el cansancio del alma, la fatiga emocional que quizás usted está experimentando, porque ha tenido que armarse de tanta paciencia en su casa, ha tenido que armarse de tanta paciencia en su trabajo, ha tenido que tragarse tanto tiempo el orgullo, ha tenido que renunciar, ha tenido que hacer tantas cosas, que pues su alma está ya fatigada. Pero cuando el Señor está conmigo, es su vara, es su callado, el que de nuevo me da aliento. Ay, no, yo todo esto lo hago por amor a mis hijos. Es muy respetable y es muy noble todo esto, porque como padres tendemos a ser muy sacrificial. No, yo diría a sacrificarnos, sí, pero hoy en día hay mucho abuelo que sacrifica también, que no le corresponde. Así es sencillo, porque el abuelo no debería estar criando el hijo de nadie. Los abuelos están para disfrutar de los nietos, y los padres están para hacerse presente en la vida de los nietos.
Y usted vea, usted puede ser el abuelito más lindo, más querido, más de todo, pero no se vaya a sentir mal porque su nieto no vaya a ser el mejor de todos, porque en últimas, si el papá no está ahí o la mamá no está ahí. Entonces no se frustre porque es que no se trataba de su labor. Usted tenía que haber estado con su hijo. ¿Estuvo o no estuvo? No sé, delante de Dios ya. Pero es el Señor el que le da aliento. Entonces no es por amor a su hijo, no es por amor a su nieto, no es por amor a sus perros. No, yo lo que estoy haciendo lo estoy haciendo por amor al Señor, porque Él es el que me da aliento. Y si el Señor me pone, por supuesto, en la vida de una persona, en la vida, por supuesto, en medio de su casa, en medio de su familia, es porque el Señor lo puso allí. Pero no porque usted está allí anulando la obra del Señor en su vida y a veces dedicando más tiempo y metiéndose en donde no se tiene que meter. Y quizás el Señor haría más por usted si usted vive en la presencia de Él y no en la presencia más bueno, no sé, en la presencia de otras personas, sea su yerno, su nuera, no nos metamos en la vida de otros sin la certeza de que el Señor nos quiere allí. ¿Y cómo usted sabe eso? Porque el Señor lo pone, claro. Usted va a tener la seguridad y la confianza. Así como lo tuvo Elías. Elías, por ejemplo, él no quería ir donde la viuda. En últimas, venga, yo como, o sea, esta viuda justo la más pobre. Y el Señor, ¿dónde lo quería? No, no, Elías, ya no te quiero allá metido con los cuervos, no, ahora te quiero en otro lado. Y esto es muy, 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 muy fuerte, porque en la presencia de Dios yo estoy no con quien quiera, ni con quien me convenga a mi parecer, sino con quien el Señor tiene. Otra manera de ver que la presencia del Señor estaba allí es, eh, pues en medio de la dificultad, como dice Isaías 43:2, que así lo vivió Elías. Dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos no te anegarán, cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Válido. Es que estamos en el mundo y en el mundo ¿qué hay? Aflicción. Ay, pero ¿cómo le pasan tantas cosas malas a la gente buena? ¿En serio usted todavía tiene ese discurso? Entonces usted no vive como vive Elías y no vivimos así. Porque pues es que lo raro es que no nos pasa, o sea, estamos en el mundo. Lo raro es que no nos pase pues nada, porque estamos tan expuestos por el fuego, por las aguas. Pero ¿cómo está el corazón del que pasa por el fuego, el que pasa por las aguas? Mire, cuando uno no vive en la presencia de Dios, así no pase por el fuego, así no pase por las aguas, está frustrado. Pero si usted está en la presencia de Dios, así pase por el fuego, así pase por las aguas, pues bueno, el Señor está conmigo. ¿Qué les parece si oramos y le pedimos al Señor que nos ayude? Que nos ayude a reconocer en estas historias bíblicas nuestra propia vida con respecto a lo espiritual y podamos mejorar nuestra relación con Él y podamos hacer oraciones convenientes en este día. Es la invitación que le hago para que oremos y con todo nuestro corazón nos apartemos para el Señor en este tiempo.